Hola a todos, gracias por estar aquí nuevamente en otra de estas conferencias dentro del Congreso Veterinario de León. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es muy común, que vemos todos día a día, que es cirugía por urolitiasis en perros. Sin duda es un tema pues cotidiano para todos los que hacemos cirugía de pequeñas especies. La presencia de cálculos en las vías urinarias en perros es muy común, en gatos también, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en los perros porque tienen características distintas. En los perros se van a presentar normalmente en vías urinarias bajas, es decir, vejiga y uretra. Difícilmente vemos casos en ureteres, pocos casos vemos en riñón, por lo que nos vamos a enfocar en diagnosticar y tratar quirúrgicamente los pacientes con urolitos en las vías urinarias bajas. En gatos es mucho más común encontrar pacientes con urolitiasis en ureteres, de ahí todos los sistemas nuevos que se han implementado en los últimos años, el pasar del riñón directamente a la vejiga a través del sistema SUB. Hay muchas opciones de cirugías para abrir o mover el ureter, hacer una nueva conexión del ureter a la vejiga. Son cosas que en perros difícilmente vamos a ver. En los perros, como decía, normalmente lo vamos a ver en vías urinarias bajas. Pero dentro de los urolitos en perros tenemos una gran variedad y es importante, antes de realizar la cirugía, conocer los detalles en ese paciente. Saber qué raza es, qué edad tiene, a qué está predispuesto por su raza o sus características, si tiene o no factores predisponentes y asimismo conocer las características de los cálculos. Sabemos que dependiendo el tipo de mineral que forme el cálculo, vamos a tener diferentes características, diferentes razas predispuestas. Por ejemplo, en este esquema que viene en el libro de la doctora Teresa Fossum, nos pone las características que tienen los cálculos de struvita, los de oxalato de calcio, los de uratos, los de cistina, los de silicatos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en los de struvita vamos a tener un pH en la orina normalmente alcalina, que muchas veces es secundario a infecciones que se han presentado de vías urinarias. Hay razas predispuestas como el Schnauzer miniatura, el Bichon Frisé, el Shih Tzu, el Yorkie. También nos va a dar las características de si son radiopacos o no, de qué forma tienen los cálculos, porque hemos visto, y todos hemos visto, una gran variedad de formas, colores incluso de los cálculos, y es importante saber de qué estamos hablando. En caso, por ejemplo, de los cálculos de urato, sabemos que los dálmatas, especialmente los machos, tienen predisposición a presentar cálculos. En los cálculos de oxalato de calcio también sabemos que se están presentando cada vez con mayor frecuencia, que antes veíamos mucho más de struvita, ahora vemos muchos de oxalato de calcio, que son mucho más difíciles de controlar, porque si bien no se puede prevenir con la dieta se puede dar posterior a que se retiran para tratar de que no se vuelvan a formar, pero es muy común que reincidan estos pacientes con cálculos de oxalato de calcio. Entonces, no es simplemente ver cálculos, cirugía. No, hay que saber qué raza es, si está predispuesto a qué tipo de cálculo es contra el que vamos a estar trabajando. Así que en la medida de lo posible debemos tratar de identificar qué sales lo forman. ¿Okay? Hay otro tipo de tablas, como les decía, en los libros, en donde nos hablan de la forma que tienen, si son radiopacos, si los vamos a encontrar normalmente en pocos cálculos o muchos cálculos, como los de oxalato de calcio, que normalmente encontramos una gran cantidad de cálculos. Entonces, existen estas tablas en todos los libros de cirugía, en los libros que hablan de vías urinarias, de cálculos, y es importante conocerlos.
muchas veces, si nosotros identificamos un paciente que por la raza, por las características, por las características radiopacas, a veces porque logramos obtener un urolito y lo mandamos a analizar, sabemos que se trata, por ejemplo, de struvita, sabemos que hay la posibilidad de manejar dietas para diluir los cálculos. Y si son pacientes que no están obstruidos, que no tienen muchos cálculos y que los podemos manejar con dieta, vale la pena porque las técnicas de disolución de cálculos a través de la nutrición son muy adecuadas. Hay diferentes marcas y vale la pena intentarlo en esos pacientes. Hay que tener un control de las infecciones en caso de struvita. Hay que controlar la infección y monitorear la orina de manera periódica para ver si el paciente ha reincidido en la infección o se controló. Hay que hacer cultivos directamente de la orina, realizada la toma de muestra por una cistocentesis para no contaminar la orina. Y entonces sí vamos a estar tratando la infección con un antibiótico adecuado. Vamos a tratar de saber contra qué cálculo estamos trabajando, saber qué tipo de dieta vamos a dar. Tenemos también la posibilidad, antes de llegar a cirugía, de realizar urohidropropulsión para retirar los cálculos. Esto se puede realizar con una técnica muy bien descrita ya desde hace mucho tiempo por el doctor Lulich, que trabaja en Minnesota y que es uno de los padres de la urología sin duda hoy en día. Y él ha descrito perfectamente esta técnica en la que se introduce una sonda a través de la uretra, se introduce solución salina. Es mucho más fácil realizarlo en hembras, pero también se puede realizar en machos. Una vez que se introduce la solución salina a la vejiga, el paciente se levanta, se hace un masaje a la vejiga y se comprime para que a presión la orina salga con todo y cálculos y obtengamos una muestra de esos cálculos y retiremos la mayor cantidad posible. Este procedimiento se puede repetir 3, 4, 5 veces, las que son necesarias para eliminar la mayor cantidad de cálculos posibles. Entonces, hay muchos pacientes con cálculos de struvita en donde hacemos estos lavados y posteriormente manejamos la dieta y logramos evitar meter a ese paciente a cirugía. Es decir, no todo el paciente con cálculos tiene que entrar a cirugía y de ahí en adelante, no. Muchos vamos a poder diluir los cálculos y vamos a poder haber sacado los cálculos previamente. Se ha visto que en este sistema de lavado podemos retirar cálculos de tamaño de 5 milímetros aproximadamente. En machos un poco menos, en hembras hasta 7 milímetros, pero si en nuestra radiografía o en nuestro ultrasonido estamos viendo cálculos de un tamaño mayor, pues no vamos a intentar esta técnica a menos que querramos simplemente obtener alguna cantidad de cálculos para mandar a analizar, pero sabemos que los de más de 7 milímetros difícilmente van a pasar por la uretra. Y como les decía, en machos, pues mucho menos. Entonces, bueno, la técnica, como vimos, es siempre el paciente bajo anestesia, se distiende la vejiga, se agita la vejiga y se presiona hasta que obtengamos los cálculos. Cuando nosotros tenemos un paciente con urolitiasis, normalmente va a haber llegado porque presenta hematuria, polaquiuria o estranguria, polaquiuria en donde él tiene una necesidad continua de orinar una y otra vez, o estranguria en donde vemos que está orinando pero le cuesta trabajo, la cantidad de orina que sale es muy poca, se ve que tiene dificultad. Al examen físico podemos palpar una vejiga plétora, tal vez dolorosa. Hay que tener cuidado en la palpación en esos momentos, pero muchos otros casos van a ser asintomáticos, en donde vamos a haber tomado una radiografía por algún otro motivo y posiblemente encontrado la presencia de esos urolitos de manera incidental. En el lavado del que estábamos hablando, es muy seguro, se ha reportado, después de muchos pacientes que han realizado este lavado en un estudio que se publicó,
después de muchísimos pacientes, se reportó únicamente la perforación de una vejiga en un paciente que estaba sumamente inflamada. Porque me puedo imaginar que todos pensamos que al comprimir la vejiga que está inflamada por los cálculos, tenemos miedo o riesgo de perforarla. Pero esto ha sucedido en uno de muchísimos casos estudiados por el doctor Lulich en ese estudio. Entonces, lo podemos realizar de manera tranquila, con confianza de que es una técnica confiable. Cuando nos llega el paciente con esta historia de hematuria, vamos nosotros a tratar de diagnosticar. Si tenemos un paciente con una obstrucción completa de la uretra, su signología va a ser diferente, porque vamos a tener un paciente en donde la obstrucción nos puede haber generado una uremia postrenal, podemos tener un paciente con hipercalemia y secundario a esto el paciente puede tener depresión, vómito, alteraciones ácido-base, es decir, nos va a llegar un paciente con una urgencia por obstrucción de vías urinarias. Este será un manejo diferente al del paciente que únicamente viene por hematuria, en donde quizás vamos a pensar en diluir los cálculos. Es otro abordaje totalmente distinto el del paciente obstruido que el paciente que simplemente tiene cálculos y presenta hematuria de manera secundaria. ¿Okay? Los que están obstruidos normalmente van a ser los machos debido a que la uretra es de un tamaño mucho menor y la presencia del hueso peneano evita que esta uretra pueda distenderse, por lo que los urolitos se van a atorar fácilmente a la altura del hueso peneano o caudal al inicio del hueso peneano. Vamos a hacer una evaluación completa del paciente en donde vamos a tomar hemograma, química sanguínea, urianálisis, sedimento urinario. Siempre vamos a realizar un cultivo de orina que vamos a obtener por cistocentesis. Vamos a hacer una valoración ácido-base. Vamos a determinar la presencia o no de arritmias para saber en qué condiciones está nuestro paciente. En general, un paciente con cálculos que no está obstruido, y en general las hembras que normalmente no están obstruidas, vamos a tener análisis de sangre, hemograma y una química sanguínea normal. Solo los obstruidos son los que nos van a dar estos signos que ya comentábamos. En el momento de evaluar al paciente, recuerden evaluar el tracto urinario en su totalidad, desde la vejiga y la uretra completa, que en hembras pues mucho más corta, pero en machos la uretra pélvica, la uretra perineal, la uretra peneana, para identificar si hay o no obstrucción y si hay cálculos a lo largo de toda la uretra. Vamos a ver que en el estudio radiográfico podemos ver claramente y generalmente radiopacos los cálculos de estrubita, de silicatos, y los de urato y cisteína normalmente no son radiopacos, por lo que muchas veces requerimos el uso de un medio de contraste positivo o negativo para valorarlos. El ultrasonido nos va a ser de gran utilidad para valorar si hay sedimento y si hay cálculos que no pudimos ver en la radiografía. Una vez que decidimos que nuestro paciente requiere cirugía, porque no lo podemos disolver, porque tienen un tamaño mayor, porque no son cálculos que tengan la opción de diluirlos a través de las dietas, entonces vamos a planear la cirugía. En general, vamos a tratar de retirar los cálculos por la vejiga, es decir, a través de una cistotomía. Sin embargo, muchas veces tenemos cálculos que se han alojado a lo largo de la uretra. Estos cálculos vamos a tratar de regresarlos. Siempre vamos a tratar de regresarlos para evitar tener que realizar una cirugía en la uretra, que si bien es perfectamente posible, y si hacemos una cirugía con la técnica adecuada, el material quirúrgico y la sutura adecuada, no nos debe dar problema. En general preferimos entrar a la cavidad, realizar una cistotomía, que es una cirugía fácil, segura, que en general no nos va a dar ninguna complicación. ¿Y qué vamos a hacer con estos cálculos que se encuentran a nivel de la uretra?
vamos a tratar de regresarlos. Y la técnica para regresarlos es la técnica de urohidropropulsión retrógrada, en donde vamos a introducir una sonda a través de la uretra hasta que toquemos el cálculo. Por otro lado, vamos a palpar vía rectal con el dedo empujándolo de manera ventral para obstruir el lumen de la uretra. Entonces, por un lado obstruimos con el dedo, por el otro introducimos la sonda y vamos a cerrar la entrada de la uretra a nivel del pene para realmente cerrar por ambos lados. Introducimos solución salina con cierta presión, puede ser solución salina sola o solución salina mezclada con gel que le da un poco más de cuerpo. Y vamos con este gel a introducirlo. Al tener obstruida la uretra craneal y caudal a la zona del urolito, la uretra se va a distender, el urolito va a quedar libre dentro de la uretra y en el momento que sentimos que se ha distendido la uretra, soltamos la presión del dedo y el urolito va a tender a regresarse a la vejiga. ¿Okay? Esto lo podemos realizar de manera repetida hasta que logramos empujar el urolito a la vejiga. En general esto es posible. Son realmente pocos casos en que tenemos el cálculo tan adherido o enterrado en la mucosa de la uretra que no logramos regresarlo. Pero en general lo podemos realizar sin problema. Aquí lo vamos a ver en un video en donde introducimos una sonda uretral. Recuerden que tiene que ser una sonda estéril, guantes estériles, porque lo último que queremos es introducir bacterias. Entonces vemos que se está palpando vía rectal, se obstruye la entrada de la uretra, hay que hacer una presión sin que llegue a ser excesiva para no perforar la uretra. Y una vez que logramos empujar y dilatar la uretra, empujamos el cálculo y podemos pasar la sonda sin problema. Entonces aquí vemos el paciente evidentemente bajo anestesia, se introdujo la sonda, se hizo la presión y vemos cómo se pudo regresar el cálculo a la vejiga. Esto nos permite que en este paciente que tenía un cálculo obstruyendo la uretra, podamos pasar a realizar una cirugía únicamente en la vejiga. Ahí cortaron la sonda para dejarla durante un momento en lo que se realiza un lavado prepucial y eso nos ayuda a que mientras se hace la preparación y el lavado, la sonda, los cálculos no regresen a la uretra. Esta parte de la preparación es importante. Vamos a realizar un lavado prepucial con solución con clorhexidina, porque esto nos va a permitir que durante el procedimiento quirúrgico nosotros como cirujanos podamos manejar el pene y podamos introducir una sonda, realizar lavados sin tener que depender de que alguien externo lo realice. Nosotros queremos poder manipular el área del pene y el prepucio dentro de nuestro marco quirúrgico. Entonces se realiza este lavado, se prepara la zona perfectamente con lavado embrocado de la región. Una vez que se termine este lavado, se retira esa sonda y podemos iniciar la cirugía. Hay casos en donde no nos es posible regresar los urolitos. En pacientes que llevan mucho tiempo con los cálculos, que tienen bordes irregulares y están muy adheridos a la mucosa y que el estar tratando de regresarlos genera mayor daño que beneficio. En esos casos, que no son muchos, debemos realizar una uretrotomía para retirar el cálculo directamente del sitio en donde está adherido a la mucosa. Para hacer una uretrotomía, vamos primero a introducir la sonda uretral y marcar exactamente la distancia a la que tenemos el cálculo, porque queremos hacer la incisión de la uretra lo más pequeña posible, directamente caudal al sitio donde se encuentra el urolito.
Entonces hacemos una incisión una vez que identificamos el sitio. Vamos a hacer una incisión en piel, subcutáneo, y vamos a identificar el músculo retractor del pene, el cual vamos a desplazar hacia el lado derecho, como vemos aquí. Identificamos el músculo retractor y nosotros sabemos que por debajo del músculo retractor tenemos la uretra. Aquí la vemos. Normalmente se siente el túnel por donde va la uretra. Identificamos el sitio donde queremos hacer la incisión. Si palpamos el cálculo, vamos a hacerlo ligeramente caudal para no incidir una mucosa muy inflamada. Hacemos la incisión con una hoja bisturí del número 11 para hacer una incisión fina en el centro de la uretra, de la mucosa, para tratar de evitar tocar la zona isquiocavernosa del pene que sangra mucho. Si nosotros logramos hacer una incisión precisa y por el centro de la uretra, vamos a tener menor sangrado. Sabemos que es una estructuras o tejidos que sangran mucho, pero procuraremos ser muy finos y precisos para evitar estos sangrados. Se hace la incisión y retiramos los cálculos que vemos, estos bordes irregulares en este cálculo de silicatos en forma de estrella que fácilmente estaba adherido a la mucosa. Una vez que retiramos el cálculo, hacemos un lavado con una sonda hacia craneal y hacia caudal, asegurándonos que no queda ningún otro cálculo, que ya no hay obstrucción. Y posteriormente vamos a suturar la uretra con una sutura 5 ceros por lo menos, con un patrón de sutura continua simple, en donde dejamos la menor cantidad de material posible, con una sutura absorbible monofilamentosa, con un cuidado delicado del tejido, tomando la uretra con una pinza de DeBakey, siendo cuidadosos para que tenga una cicatrización lo menos exuberante posible y nos evite una estenosis posteriormente. Entonces, si lo realizamos con mucho cuidado, no vamos a tener estenosis y el paciente se va a recuperar de manera adecuada. Suturamos la uretra, regresamos el músculo a su sitio, suturamos subcutáneo y piel y el paciente en general se recupera bien. Después de eso, la mayoría de los pacientes tenemos que realizar una cistotomía porque tenemos otros cálculos en la vejiga. O los que logramos regresar los cálculos, nos vamos a ir directamente a realizar una cistotomía. En estas imágenes recuerden la irrigación de la vejiga, en donde vemos aquí esta rama de la arteria umbilical, todo esto, estas ramas de la arteria pudenda interna, la arteria vesical, y vamos a ver que la irrigación en general llega por la parte dorsal. Eso nos hace a nosotros pensar que lo más fácil es realizar una incisión en la vejiga donde menos vasos o arterias existan, que es en la parte ventral. Por lo tanto, vamos a hacer una incisión, línea media en abdomen caudal, paraprepucial en los machos, que puede ser hacerla paraprepucial y paramedial hasta llegar a la cavidad, o paraprepucial, recorrer el prepucio y hacerla por línea media para lograr ubicar la vejiga, exteriorizarla, aislarla con gasas o compresas estériles. Podemos colocar unos puntos de referencia para poder sujetarla y realizar una incisión en la vejiga por la parte ventral, donde vimos que tiene una irrigación menor. Hacemos una incisión longitudinal. Por esta parte, además, tenemos la tranquilidad de no tener la presencia de los ureteres, que sabemos que llegan de los riñones y llegan a la vejiga por la parte ventral. Perdón, dorsal. Si nosotros hacemos una incisión en la parte ventral, nos va a permitir visualizar perfectamente el lumen de la vejiga
sin tener algún riesgo importante. Posteriormente hacemos la incisión, revisamos, retiramos cálculos y vamos a realizar el cierre con una sutura continua simple. Si la pared de la vejiga es muy delgada, podemos incluso realizar una segunda línea de sutura ligeramente invaginante, que puede ser con Lembert o con Cushing, pero si la vejiga está ligeramente inflamada o tiene una capa de vejiga de un tamaño adecuado, con una sutura continua simple puede ser suficiente. Aquí lo vamos a ver en un paciente. El tener un aspirador a la mano es de suma utilidad, porque en el momento en que hacemos la incisión, que por supuesto tratamos de hacerlo ya con una vejiga vacía, pero aún así hay cierta cantidad de orina que puede salir y el aspirador la elimina rápidamente para evitar contaminación de la cavidad abdominal. Vemos cómo tenemos la vejiga perfectamente aislada con esta compresa estéril. Aquí ampliamos nuestro corte. Todas las capas de la vejiga. Y podemos cómodamente retirar los urolitos, podemos revisar perfectamente toda la vejiga. Y como además tenemos preparada, si es macho, la zona del prepucio, podemos introducir una sonda a través del prepucio y realizar lavados y lavados hasta que estemos seguros que no queda ningún urolito a lo largo de la uretra, que no está quedando arenillas. Y si es así, seguimos lavando y lavando hasta que nos aseguramos de retirar estos urolitos en su totalidad. La complicación más común por cirugía de urolitos es dejar algunos después de la cirugía, por lo que se recomienda ser muy cuidadosos en el lavado, en el proceso de la cirugía, y finalmente después de la cirugía se recomienda realizar un estudio radiográfico en que confirmamos que hemos retirado todos los urolitos presentes. Entonces, aquí se ve la incisión. Si tenemos vejigas con paredes sumamente inflamadas, como la que vemos en estas imágenes, recuerden que se debe únicamente hacer una sutura continua simple o puntos simples. Nunca debemos tratar de invaginar un tejido tan inflamado, porque vamos a desgarrar el tejido, generar mucha inflamación y retraso en la cicatrización. Así que procuremos en estos casos una sutura simple. Cuando tenemos la pared tan delgada como en este caso, sí podemos hacer una sutura continua simple y después hacer una invaginante para quedarnos tranquilos. Teóricamente, y de acuerdo a los estudios de cicatrización de la vejiga, que tiene una cicatrización extraordinaria, con que hagamos una buena línea de sutura adosante es suficiente para que la vejiga cicatrice rápidamente y recupere una fuerza completa en muy pocos días. Aquí vemos que se pone el primer punto. Al ser una sutura continua, este primer punto se hace antes de la incisión y posteriormente vamos a hacer una sutura continua, sujetando con mucha delicadeza los bordes de la vejiga para que no se inflame. Más o menos debe haber una distancia de 2 milímetros entre punto y punto, de 2 milímetros de cada lado del borde, y vamos a ir traccionando la sutura sin estrangular, solamente adosando para que el tejido cicatrice sin ningún problema.
Entonces, si se fijan con la pinza de DeBakey, vamos sujetando los bordes de la vejiga sin presionarla, utilizando una sutura lo más delgada posible que cumpla con su función, que en general es un 4 ceros, 3 ceros en pacientes muy grandes, pero en general con un 4 ceros la mayoría de las vejigas pueden ser suturadas sin ningún problema. Es una sutura monofilamentosa absorbible. Recuerden que el dejar sutura dentro del lumen de la vejiga se ha estudiado por mucho tiempo que puede ser causante de formación de nuevos cálculos. Entonces, las suturas en particular multifilamentosas que quedan dentro del lumen predisponen a que se alojen nuevas sales y formen cálculos. Se ha visto que con las suturas monofilamentosas absorbibles, pero absorbibles que se absorben rápido, porque dentro de las monofilamentosas tenemos las que se absorben rápido o las que tardan mucho más en absorberse. Aquí debemos utilizar las que se absorben rápido. Al utilizar este tipo de sutura, si nosotros dejamos parte de la sutura dentro del lumen, no va a generar el riesgo de formación de nuevos cálculos. Entonces aquí vemos cómo terminamos el patrón de sutura. En este caso estamos realizándolo con una sutura, un monocril, 4 ceros, sutura absorbible, rápidamente absorbible dentro de las monofilamentosas. Y nos anudamos al finalizar la incisión. Podemos introducir solución salina, ya sea con una jeringa y una aguja sumamente delgada para no generar un nuevo defecto, o a través de la sonda que podemos manipular si teníamos el prepucio preparado. Introducimos solución, hacemos una ligera presión para estar seguros que no tenemos fuga de contenido de esta solución. Si tenemos alguna duda, si tenemos fuga, podemos colocar puntos simples para reforzar, puntos simples que pueden ser adosantes o pueden ser ligeramente invaginantes, que puede ser un punto de Lembert, a lo largo de diferentes sitios de nuestra incisión o únicamente en el sitio afectado. Una vez que terminamos de suturar la vejiga, vamos a lavar perfectamente la vejiga con solución salina y vamos a cambiarnos guantes, a cambiar el instrumental, porque ese se considera un tiempo séptico dentro de la cirugía. Entonces tenemos que retirar guantes, instrumental, la compresa que tiene restos de orina para poder terminar la cirugía y el cierre de la pared abdominal con guantes estériles. Aquí lo vemos en otro paciente. Vemos una radiografía en donde podemos ver los cálculos. Esto era simplemente otro ejemplo en donde se ve la incisión de la línea media a nivel de abdomen caudal. Exteriorizamos la vejiga. Aislamos perfectamente con una compresa estéril. Colocamos puntos de referencia para poder traccionar o mover la vejiga. Estos puntos hay que ser cuidadosos en no traccionar de manera agresiva porque puede desgarrar la vejiga y al final cuando nosotros comprobamos si hay fuga o no, nos damos cuenta que la fuga se genera en el sitio donde teníamos estas suturas de referencia. Hacemos la incisión, retiramos la orina que está presente y retiramos los cálculos. Y finalmente suturamos nuevamente. Reforzamos nuestra sutura, es una pared de vejiga delgada, por lo cual podemos invaginar ligeramente. Lavamos antes de retirar nuestra compresa, retiramos
los puntos de referencia, vemos que no quede fuga ahí ni en la incisión y cerramos nuestra línea media. Tenemos también pacientes, tenemos pacientes en los cuales no pudimos regresar el cálculo o presentan cálculos de manera repetida y tenemos que buscar una alternativa diferente para la salida de la orina. Esto sucede evidentemente en machos, en donde ya se generó una estenosis de la uretra o hay cálculos que definitivamente no pudieron ser retirados y tenemos que hacer una nueva salida con una técnica que se llama uretrostomía escrotal. Hay diferentes técnicas de uretrostomías, pero la escrotal es la que funciona mejor porque nos permite un lumen de la uretra adecuado, donde si estamos teniendo producción, por ejemplo, de cálculos de oxalato de calcio, que se van a seguir produciendo y no hemos logrado controlarlo, nos va a dejar un lumen a través del cual va a poder arrojarlos o sacarlos el paciente y tal vez nos va a permitir hacer lavados vesicales para retirarlos si es que se presentan comúnmente. Para esta técnica requerimos castrar al paciente, retiramos el escroto, los testículos, para poder liberar esa zona que es la región en donde vamos a realizar la cirugía. Entonces aquí estamos viendo que el paciente se castra o si el paciente ya es castrado, como en este caso, identificamos el sitio del escroto y lo vamos a retirar con una incisión circular para poder realizar una uretrostomía de buen tamaño. Queremos dejarla, la herida o la incisión en la uretra, lo más amplia posible, porque sabemos que con el tiempo esta va a ir cicatrizando y se puede ir estenosando. Entonces aquí vemos cómo hacemos el corte del escroto. Vamos a retirar la piel y el tejido subcutáneo en esta zona. Y por la parte ventral vamos a identificar el músculo retractor del pene, el cual nos orienta a saber que por debajo de este tenemos la uretra, que aquí estamos retirando el músculo retractor del pene y podemos ver con ese color más oscuro la uretra con el lumen y su contenido, que es el sitio en donde sabemos que está la uretra, y vamos a hacer una incisión a lo largo de la uretra con una hoja de bisturí del número 11 para que sea un corte fino, preciso. Recuerden que sangra mucho la uretra, vamos a tener un sangrado continuo durante la cirugía, por lo que hay que tratar de hacer el corte lo más preciso y en el centro posible. Aquí podemos seguir el corte con la hoja de bisturí o lo podemos seguir con unas tijeras de iris que nos da unas tijeras rectas que nos permite hacer un corte muy fino y preciso. Una vez que hemos realizado el corte, podemos colocar unas suturas de afrontamiento en el tejido subcutáneo para finalmente colocar suturas directamente de la mucosa de la uretra hacia la piel. Esta sutura es la que nos va a permitir una cicatrización adecuada en la cual va a quedar abierto el lumen de la uretra hacia el exterior. Queremos, como les decía, que sea un corte amplio en la uretra, lo más caudal posible para que la orina caiga verticalmente sin tener que dar ningún giro, y eso va a evitar que se generen acúmulo de orina, infecciones. Necesitamos que sea amplio y que sea lo más dorsal posible. Aquí estamos afrontando un poco el subcutáneo, pero finalmente vamos a suturar la mucosa de la uretra a la piel, empezando por la parte más caudal, abriendo el lumen con unos puntos angulados a 45 grados. Podemos poner los primeros puntos separados y finalmente hacer una sutura continua
a lo largo de toda la mucosa. Aquí lo hacemos de un lado, del otro lado, y vamos viendo cómo la piel se va suturando a la mucosa de la uretra. Es muy importante que no quede ningún orificio entre la piel y el subcutáneo, porque si hay paso de orina al subcutáneo, se puede generar una inflamación muy importante. Finalmente tenemos suturada toda la uretra a la piel y tenemos un nuevo orificio con un lumen mayor por donde pueden, aquí queda ya después de la cirugía, el orificio de la uretra que cicatriza normalmente sin problema si no hay paso de orina al subcutáneo. Complicaciones, podemos tener a veces sangrados, pero en general no vamos a tener problemas si lo hicimos de un tamaño amplio. Y esta, como les decía, es una gran opción para los pacientes que tienen reincidencia continua de cálculos de oxalato de calcio en lo particular. Pues muy bien, con eso terminamos este tema. Espero que les haya servido y los espero con el próximo tema.